Bueno, entonces de nuevo, buenas noches. El encuentro de hoy tiene que ver entonces con eh, enfermedades mentales. ¿Y por qué es importante en estos encuentros que hablemos de enfermedades mentales? Es importante porque más que tengamos un conocimiento amplio sobre estos trastornos que se nos pueden presentar a nosotros como personas durante nuestra vida, también podemos tener algún familiar, un hijo, un tío o alguien que pueda tener este tipo de episodios y además a nivel mundial pues no es que esté de moda, sino tenemos una pandemia muy grande que es la pandemia de las enfermedades mentales. Antes, todos estos episodios o todos estos comportamientos o conductas estaban dirigidos solamente al campo psiquiátrico o a los hospitales neurológicos o a cierta población como muy lejana de nuestro entorno social. Sin embargo, a raíz del COVID-19, a raíz del desarrollo de las tecnologías, especialmente el computador, el televisor y el celular, miles y miles de personas han caído en estos trastornos y en estas enfermedades. Por eso, aquí en Colombia, como el gobierno nacional, el gobierno distrital y el gobierno local, en el caso de Bogotá, se están uniendo esfuerzos gigantescos, asignando presupuestos, capacitando a profesionales para poder enfrentar esta pandemia que tiene que ver con las enfermedades mentales, que ya no es para un grupo selecto de la población, sino que está llegando a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las madres, a los comerciantes, a los industriales, a los políticos, y a diario vemos noticias de comportamientos, de conductas, de suicidios, de depresión y de todos estos fenómenos que es importante que dentro de estos encuentros que estamos aprendiendo los conozcamos, pero en especial que tengamos las herramientas para poder orientar, aconsejar o apoyar a estas personas, pero sobre todo, antes que apoyar, antes que orientar, mirar si nosotros tenemos algún indicio o algún principio de estos trastornos. Indiscutiblemente que la Organización Mundial de la Salud tiene clasificaciones para determinar diferentes comportamientos y poder clasificar y ubicar estas enfermedades, siendo pues la más conocida el DSM de la Asociación Psiquiátrica Americana y el CIE de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que tanto la psicología como la psiquiatría y todos los profesionales de la salud mental tienen un estándar de estas dos matrices, especialmente la Organización Mundial de la Salud, para poder determinar cómo se llama determinado trastorno, qué intensidad tiene, qué procedimientos y qué técnicas se pueden establecer
estableciendo categorías, síntomas, comportamientos, causas, y así poder establecer diagnósticos y tratamientos de estas enfermedades. Entonces, en el video anterior pues vimos unos trastornos o unas enfermedades un poco raras y terribles, como nos decían en el video, que inclusive pues no han sido así como expuestas por las organizaciones de salud mental. Pero dentro de los trastornos que se pueden presentar, pues está el trastorno de la depresión, está el trastorno de la depresión mayor, el trastorno de la ansiedad, que pues hemos hablado acá sobre eso también, el trastorno bipolar, la demencia, especialmente en los adultos mayores, el autismo, que se presenta desde nacimiento, la esquizofrenia, que también se ve y es psiquiátrica, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos déficit de la atención, que también lo vemos en muchos niños, y el trastorno de estrés postraumático. Estos, pues hay algunos de estos trastornos. Entonces, hay unos trastornos que tienen que ver con el desarrollo intelectual, que es el tema del trastorno autista, el tema de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, los trastornos delirantes y otros trastornos relacionados con los trastornos delirantes, el trastorno bipolar y con diferentes categorías, el 1 y 2, y el estado de ánimo, que son trastornos como la depresión, los depresivos y la histemia. Trastornos de ansiedad como el trastorno de la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno de fobia social y el trastorno de postraumático. Vemos que los trastornos de neurodesarrollo tienen que ver mucho con el tema de niños de temprana edad con un comportamiento no normal, con excesiva inteligencia, con excesiva información, con excesivo conocimiento, y que vemos a diario en los hogares, y estas personas, estos niños, pues requieren indiscutiblemente una atención especial para que ese trastorno o esa facultad, podremos decir, no vaya a dañar su personalidad y el normal comportamiento en su entorno de crecimiento. Entonces, los trastornos obsesivos compulsivos generalmente provienen de aquellas personas que consumen sustancias psicoactivas, en el caso de drogas psicotrópicas, o personas que consumen alcohol u otras sustancias. Entonces, indiscutiblemente que toda persona que tiene esa adicción, tanto de lo uno como lo otro, pues obviamente va a terminar en este trastorno obsesivo compulsivo. Los trastornos
neurocognitivos que pueden ser de deficiencia o de mucho conocimiento, y el delirium, personas que hablan y ven cosas, pueden ser leves o mayores, y trastornos neurocognitivos y enfermedades como el Alzheimer, que tiene que ver con la base de la información que está almacenada. Pero hay otros trastornos un poco más comunes, como es el trastorno de la personalidad, que es aquellos trastornos antisociales que tienen que ver con niños y jóvenes que se proyectan a comportamientos delincuenciales, el trastorno límite de la personalidad y el trastorno de la personalidad histrónica. La esquizofrenia son otros trastornos psicóticos que también afectan y tienen que ver con el trastorno delirante. Ahí hay una figura que tiene que ver con el trastorno compulsivo, el trastorno obsesivo compulsivo, que tiene que ver con esas personas que son demasiado exigentes, demasiado metódicos, perfeccionistas, observadores, precisos, puntuales, y que pues de pronto nosotros podemos ver alguna de estas personas, y muchas de estas personas de pronto desconocen que su comportamiento tiene que ver con ese trastorno y no lo determinan. Y pues ese comportamiento lo afecta a nivel personal, a nivel individual, pero también lo afecta a su entorno familiar, su entorno laboral o su entorno social. El trastorno bipolar, que tiene que ver con comportamientos que varían de un momento a otro, de buen genio, riéndose, llorando, triste, alegre, aburrido, y uno no sabe en qué momento hay esos cambios bruscos de la personalidad. Y el trastorno de la ansiedad, que ya lo hemos observado en estos encuentros, que tiene que ver con estar siempre en el futuro, esperar algo rápidamente, estar más allá del presente, y ese estado de desesperación en las personas, de temor y qué irá a pasar mañana, qué irá a pasar si pasa esto, etc. Y el trastorno de pánico, que también a veces de pronto nosotros lo experimentamos, que es el miedo, el terror, la angustia, la desesperación, la confusión ante algún suceso que no ha pasado, pero que de pronto puede pasar. Entonces tiene que ver con miedo a los muertos, miedo a las alturas, miedo a que lo atraquen, miedo a la muerte, miedo a que lo traicionen, etcétera, etcétera. Entonces, estos trastornos, nosotros, cada uno de nosotros, como personas que aparentemente decimos que somos normales, tenemos algún grado de cada uno de estos trastornos. No es que eso es para allá, para esa población que de pronto se la llevan allá a un manicomio, a un hospital psiquiátrico. Si podemos observar, en menor grado, cada uno de nosotros sentimos ansiedad, cada uno de nosotros tenemos el pánico, cada uno tenemos estados de ánimo y hasta bipolaridad, pero pues lo pasamos inadvertido. No lo determinamos, pero si no le prestamos atención, finalmente podemos llegar
a unos grados de comportamientos agresivos y que pueden afectar nuestra salud mental y pueden afectar nuestro entorno. Obviamente que las personas que consumen sustancias psicoactivas, que abusan del alcohol, que abusan de las drogas y otras sustancias, pues indiscutiblemente su sistema neuronal, su psiquis, va a sufrir este tipo de trastornos, y ustedes o nosotros podemos observar esas conductas cuando vemos a esta población, a estas personas que están en estado de embriaguez, que están bajo las sustancias para las sustancias psicoactivas, y podemos mirar de qué manera estas personas se comportan. Y las otras personas, pues, que tienen que ver con la falta de atención, con la falta de grabar el conocimiento, con salir con unas ideas todas raras y con tener comportamientos delirantes. Cuando no cuidamos nuestra salud mental, cuando no nos conocemos, cuando no nos observamos, cuando dejamos que ciertas emociones, ciertas situaciones se salen de control y no tenemos la capacidad de poder manejar estas situaciones, pues se pueden convertir en corto o mediano plazo en un trastorno o en una enfermedad grave que después ya no se puede manejar a nivel psicológico, sino que necesitamos al neurólogo, al psicólogo clínico o al psiquiatra para tratar este tipo de trastornos o este tipo de comportamientos, ya no con técnicas ni con terapias, sino con medicamentos. También tenemos otros trastornos que también nos pueden perjudicar, como es el trastorno del sueño, dormir mucho o el insomnio. Los trastornos disociativos, los trastornos de identidad, los trastornos de conversión, la anorexia nerviosa, que son aquellas personas que intentan no comer, no ingerir alimentos, vomitar y se convierten ya en algo rutinario, y después para quitar esos trastornos, qué difícil. Lo pueden hacer a nivel voluntario, especialmente las mujeres, para tener un hermoso cuerpo, pero después ya se convierte en algo muy difícil. Y el trastorno antisocial, que tiene que ver con el gusto de hacerle daño a las demás personas, con el gusto de coger las cosas, el orgullo que sienten de de hacer un delito, mejor dicho, de cometer un delito, y que hace que eso se convierta en un orgullo y algo personal, y el trastorno límite, que tiene que ver también con esas actitudes terribles de comportamiento que van a afectar nuestra salud mental. Entonces ahí pueden ver caras, expresiones de los diferentes trastornos, expresiones ridículas, expresiones fuera de contexto, miradas, risas, gestos que no corresponden a una mente sana, sino que corresponden a diferentes trastornos que se presentan
en estas enfermedades mentales. Entonces, como una muestra de la actitud que puede tomar alguna persona ante esta situación. Muchos niños que están en el jardín o en primaria presentan estos trastornos del neurodesarrollo. Ya lo dijimos, puede ser con un déficit o con una hiperactividad que deben de ser tratados con profesionales y que cuando los padres desconocen que tiene un trastorno, pues optan por castigarlos o por dañarles su comportamiento y no saben que estos trastornos a veces ya vienen desde el vientre. Los trastornos de oposición y deficiente en la conducta que se ven en todas las edades, pero especialmente en la adolescencia y en la juventud, que la gente cree que es un valor o que es algo que tiene que ver con el desarrollo, pues no, son unos trastornos que deben darse cuenta que son unas enfermedades que se deben tratar profesionalmente y que se deben evitar con el manejo, como lo hemos hablado acá, el manejo de las emociones a través de las técnicas que hemos enseñado, pero especialmente que seamos conscientes de que tenemos en menor o mayor grado este comportamiento y que debemos estar atentos y empezar a tratarlos. El trastorno de la excitación y el del impulso, el trastorno explosivo, esas personas que gritan, saltan, en los niños también, que se transforman y que hay que calmarlos, hay que controlarlos, hay que con otras personas cogerlos para que no agredan, para que no griten, para que no se desmayen, para que no hagan episodios explosivos. Pues cuando se presente eso hay que tener en cuenta que eso es una enfermedad y que no tiene que ver nada con nuestra personalidad. Hay otros trastornos que tienen que ver con nuestra sexualidad, que tiene que ver, muchos dicen que es nuestra libertad de expresión sexual y que pues hace parte de la personalidad, pero hay comportamientos de la sexualidad que se salen del contexto normal para que estas personas que tienen estos trastornos de la sexualidad sientan un placer, pues digamos, no anormal, sino como diferente, y que va a afectar su desarrollo de la personalidad, o que van a afectar sus relaciones íntimas, sus relaciones personales, y se convierten en un comportamiento bastante difícil que va a afectar esta situación. Entonces, este trastorno de la sexualidad tiene que ver con, por ejemplo, con comportamientos que los vimos tal vez en una parte, como el fetichismo, como trastornos de crueldad, relaciones sexuales con cadáveres, con animales, relaciones sexuales con niños, que no se pueden mirar como parte de la personalidad, sino que van a afectar la conducta social, la conducta individual y esos trastornos como la pornografía infantil, comportamientos de crueldad, de sufrimiento, etcétera,
la persona que padece eso tiene que entender que eso no es algo normal dentro de su personalidad, sino que requiere indiscutiblemente el apoyo de la ciencia, de la medicina, de la psicología o de personas profesionales para poder corregir ese tipo de trastornos. Y pues para no usar esas palabras como psicosis y delirio, entre otros, pues tiene que ver con esas personas que dicen que vieron algo raro, ¿no? Esas personas que escucharon anoche a alguien, a hablar con alguien, o que yo vi a alguien allí y no lo vi, o que resultan hablando con una persona y por ahí no está, como el que usa el celular, que uno anda en la calle y uno ve hablando a una persona sola. Bueno, pues no se asusta cuando ve que esa persona sola, pues está hablando por el celular. Pero entonces, cuando no había esa persona, ese celular que se oía en los oídos ahí con el aparato, sino que estaba hablando sin nadie, pues entonces ahí es cuando uno se da cuenta que hay unas personas que sufren de hablar, de que se dividen en dos, es decir, que hay dos personas, están charlando con otra persona inexistente, pero ellos sí la ven y ellos sí la observan. Entonces eso es lo que tiene que ver con eso. Ahora el tema de la neurosis, el tema de otros tipos de enfermedades, de comportamientos que tiene que ver con esto, pues es muy difícil. ¿Cómo se determina que una persona tiene determinado trastorno? Pues existen unos instrumentos estandarizados que deben de ser usados, porque yo como profesional, yo como psicólogo, yo como psiquiatra, no puedo llegar y decir, usted tiene determinada enfermedad, y porque yo se lo veo, ¿en dónde se lo ve? ¿En los ojos? ¿O en dónde? ¿En el comportamiento? A diferencia de un examen de enfermedades físicas, es muy fácil, ¿cierto? Pero en este caso existen unos instrumentos estandarizados que se usan para que a través de entrevistas y a través de cuestionarios hayan unas escalas de evaluación que después de sacar las estadísticas o la medida de esas escalas, pues el profesional determina que esta persona, a través de entrevistas clínicas, que esta persona tiene tal o cual trastorno, tal o cual enfermedad mental, para poderla determinar en estas escalas, que el profesional que cumpla con estas escalas de evaluación puedan dar unos resultados y pueda, digamos, soportarlos de manera técnica ante alguna autoridad o ante alguna entidad para decir, apliqué determinado instrumento y apliqué otro instrumento y el resultado de este instrumento me determinó que esta persona tiene el trastorno de ansiedad, el trastorno de depresión, el trastorno de déficit de atención, etcétera, etcétera, o tiene Alzheimer o tiene lo que tenga, pero pues eso no es así como que olímpicamente cualquier persona pueda diagnosticar que usted tiene una enfermedad si no le aplicó unos instrumentos científicos para poder determinar esta situación. Para eso se usan estos tests psicométricos o estos tests proyectivos que deben de ser confiables y que los debe aplicar un profesional para que ese profesional responda ante ese diagnóstico, ante la familia, ante la persona
y no tenga ninguna dificultad más adelante. Hay unas evaluaciones diagnósticas para los niños y para los adolescentes. Está la evaluación integral interdisciplinaria, la evaluación neurolingüística, la evaluación neurocognitiva, la evaluación psicodiagnóstica, la evaluación consciente intelectual, la evaluación de autismo, la evaluación de desempeño y ocupacional funcional, que esta evaluación de desempeño ocupacional es el que hacen para poder ingresar personal a instituciones como al IPEC, a la policía o algunas universidades o a algunas entidades, especialmente de la fuerza pública, para que esta persona no pueda, una persona con un trastorno mental no puede ingresar a estos sitios porque va a tener problemas, especialmente con el tema del manejo de armas o algo que tiene que ver peligroso. Evaluación psicomotriz, que esa es una evaluación que se hace para las personas que van a conducir, la evaluación del perfil sensorial y la evaluación psicopedagógica y la evaluación psicológica. Entonces, hay muchos estándares para poder determinar en donde el profesional psicólogo, el profesional psiquiatra, el profesional psicólogo clínico o psicólogo jurídico pueda aplicar de acuerdo a su capacidad con el profesionalismo para poder determinar los grados de comportamiento o de enfermedad mental que puedan tener estas personas. Entonces, a nivel internacional, pues existen todos estos instrumentos, todos estos batería de preguntas, de tests para ser aplicados, y el psicólogo o el psiquiatra no puede dar un concepto a nivel personal, sino que tiene que hacerlo en función de el instrumento que aplicó únicamente, no de acuerdo a su percepción personal, porque pues el manejo de las enfermedades mentales se hacen a nivel profesional. Entonces, el profesional que vaya a evaluar a una persona para determinar los grados de afectación en su salud mental tiene que escoger qué instrumento va a usar de acuerdo a la situación y dar, como les dije anteriormente, los resultados, colocando ahí un informe clínico de la evaluación, las características, y de acuerdo a eso pues establecer un diagnóstico y con sus tests, con la observación y con la entrevista psicológica que se hace, pues se aplica un instrumento, pero no es así tan fácil que yo establezca un instrumento que dé una información en una sola entrevista o en una sola percepción, pues porque la mente es muy difícil. Con todo esto que hemos hablado de las enfermedades y los trastornos, pues es importante que nosotros en estos encuentros de salud mental establezcamos algo muy importante, y es que tiene que ver con la prevención de las enfermedades mentales, para buscar de qué manera no caigamos en alguna de estos estados, de estos episodios o de estos comportamientos que desencadenan en menor o mayor grado a nuestra salud mental. Entonces, las prevenciones, así como lo hablamos la vez anterior en lo que tuvimos que ver con el sistema digestivo, la fisiología del sistema digestivo, pues aquí vuelve y es importante que nosotros adquiramos unos hábitos saludables, la práctica de ejercicios, alimentarnos de forma equilibrada, dormir lo suficiente, evitar el consumo de sustancias psicoactivas, gestionar el estrés y aprender las técnicas que ya hemos
hemos explicado aquí ampliamente, pero que de pronto vamos a volver otra vez a hacer unos encuentros con lo que tiene que ver con la ciencia de la respiración, de la relajación, de la meditación y de la práctica. Mire, aquí hay una práctica que aparece, que es la práctica de la gratitud, y que nosotros hemos hablado también de la atención plena. Muy importante, las relaciones sociales, la red de apoyo con la familia, la red de apoyo con los seres queridos y sobre todo participar en actividades con la comunidad, estar en fiestas, estar en reuniones, divertirse y especialmente estar muy informado sobre todas estas problemas, todas estas dificultades que hay sobre la salud mental, para que no nos vengan con cuentos de alguien que no tenga un conocimiento profesional respecto a la salud mental y mirar que nosotros estamos en unos factores de riesgo que tienen que ver con la discriminación, con la violencia contra la mujer, contra las agresiones contra los niños, contra el problema de la inseguridad, con el problema de la pobreza, con todas estas situaciones, y entonces tenemos que tener unos niveles de primarios, secundarios y terciarios para poder enfrentar las diferentes dificultades que se nos presenten. En la primaria, reducir la incidencia de los trastornos mentales, clases de paternidad para los nuevos padres. En la secundaria, reducir la prevalencia de trastornos mentales, diagnóstico precoz, tratamientos inmediatos a la depresión. En la tercera, reducir la gravedad de trastornos mentales, la educación sobre el tratamiento de los síntomas para clientes como esquizofrenia y trastornos bipolares. Entonces existen diferentes niveles que se deben trabajar, como es la detención temprana, como es el tratamiento de estas enfermedades de manera temprana, como es la promoción de la salud mental, como es la prevención en las diferentes etapas de la vida de los niños, tanto en niños, jóvenes, adolescentes, y el abordaje comunitario de este tema de la enfermedad mental. Participar en actividades recreodeportivas, buscar siempre el apoyo profesional y no de un consejo de alguien que no tenga conocimiento, participar en grupos de apoyo, y practicar la autocompasión, es decir, amarnos, querernos, adorarnos. Recuerde que nosotros somos lo más importante de nuestra existencia. Por tal motivo debemos de cuidarnos, debemos de estar atentos, debemos de observarnos, debemos de conocernos, debemos de hacer y practicar siempre actividades, la meditación, los ejercicios y la atención plena. Mire que estas tres imágenes que ahí representan parte de eso: la meditación, el ejercicio, y la señora que está regando las matas se llama la atención plena. La dieta equilibrada, ejercicio regular, sueño suficiente, evitar sustancias psicoactivas y comunicación abierta. Nada de aislarse, nada de estar por allá escondidos, pero sobre todo disfrutar de una alimentación sana. Ya no estamos hablando sana para nuestro cuerpo físico, sino sana para nuestra salud mental. Y habíamos hablado de la neurolingüística, que tiene que ver con los pensamientos positivos. Siempre tener un proyecto de vida, un objetivo para dónde voy y sentirme muy feliz en ese proyecto de vida, y las realizaciones significativas de mi vida y la participación social en diferentes actividades, pero especialmente el autocuidado. Entonces debemos de tener ese equilibrio. Hay unas leyes, mañana inclusive voy a estar en el Senado de la República con una representante a la Cámara sobre el tema de las nuevas leyes de la salud mental, para mirar esas leyes que se van a implementar, pues porque todo está enfocado a esta nueva etapa de esta época, en este milenio,
que tiene que ver con la salud mental como algo tan trascendental y como importante para poder vivir en equilibrio, vivir en armonía, vivir felizmente y no caer en esos abismos, en esos infiernos, digamos así, de la depresión, de la ansiedad. Y si ya tenemos alguna de esas enfermedades bipolares o de Alzheimer o de autismo o de esquizofrenia o estas enfermedades, ¿de qué manera yo me preparo para poder enfrentar esta enfermedad, prevenir y sobre todo apoyar a aquellas personas que nos puedan necesitar en un momento dado y pues estar muy empapado en esto? Entonces era muy importante para nosotros en este encuentro saludable poder tener un conocimiento un poco más profundo de estos trastornos, de este comportamiento, cómo se trata, quién lo trata, de dónde se rigen los diagnósticos y el tratamiento, y que eso no es así como así, que cualquier persona puede diagnosticar, puede hablar, puede decir que tiene una persona si no tiene el conocimiento y si no es profesional. Entonces hasta aquí está nuestro encuentro referente a las enfermedades mentales y su defensa y protección.